revisión estadística y del nivel de actividad con el sector industrial. Lo tengo en línea a Diego Coats, que es economista, que es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, y ya lo saludo. Diego Enrique Sebas, ¿cómo te va? ¿Qué te van? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andas? Un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias por atendernos. Diego, bueno, primero estaba comentando recién que, bueno, con los últimos números que se publicaron hoy, ha habido una revisión al alza de las estadísticas de actividad, es decir, con menos caídas sería en el caso del 2024 y algunas mejoras interanuales de los últimos meses. ¿Me sacás una foto del sector industrial? Ahora, la foto es una caída en el año en torno al 10%, un 11% si uno no toma el sector de molienda de soja, de aceite de soja, con un primer semestre muy complicado. Quizás la particularidad es que la recesión se extendió hasta junio. Junio fue el piso del nivel de actividad. A partir de julio, agosto y septiembre se empezó a recuperar, pero se amesetó en un nivel, digamos, más bajo que el año pasado. Yo te diría, la buena noticia es que en la segunda parte del año hubo una recuperación con relación al piso de junio. La mala noticia es que se amesetó, que rebotó un poquitito y se quedó ahí estancado. Es una recuperación heterogénea, muy diferente por sectores. Obviamente, a partir de este año vamos a empezar a ver mejoras contra el año pasado. ¿Por qué? El punto de partida del primer semestre del año pasado, como te decía, es muy bajo, es arriba del 10% de caída. Es decir, el impacto de la recesión en la industria, a partir de corregir estos problemas macro que arrastraba la Argentina, fue importante. Y te hago un comentario más: la industria ya venía desde el año pasado, desde el 23 con caída. Te diría que ya en mayo del 23 empieza la caída, en parte por la cosecha, que fue muy mala ese año, y también por todo el problema que podían recordar de la CIRA, los pagos al exterior, etcétera. Así que ya te diría que es un año y medio de menos actividad. Diego, vos hablaste de la heterogeneidad, ¿me la podés detallar un poco mejor? O sea, ¿quiénes han estado menos mal, para decirlo de alguna manera, y quiénes han estado peor? Mira, como sabés, la industria es un sector grande, muy heterogéneo, con casi 1.200.000 puestos de trabajo, casi 18 puntos del PBI. Digo, es un sector como representa, no sé, 3 veces el sector de la construcción, 2,5 puntos el agro, digo. Entonces hay sectores muy diversos: automotriz, textil, indumentaria, metalmecánica, farma. Yo te diría, lo peor fue lo vinculado al consumo masivo y lo vinculado a la construcción. Consumo masivo, bebidas, los segmentos de ciertos segmentos de alimentos, indumentaria, ropa, etcétera, tuvieron una caída importante, al igual que todo lo vinculado a materiales de la construcción, digo, insumos industriales, pintura, etcétera. Eso cayó muy fuerte, más cerca del 20%. Los sectores más intensivos en trabajo, que son los expuestos un poquito a la competencia y demás, como por ejemplo la fabricación de muebles, juguetes, etcétera, también anduvieron mal. Y anduvo un poquito mejor lo que es lo que se llama durables en la jerga, ¿no? Automotriz, autopartes, motores, electrodomésticos. Todo eso en la segunda parte del año empezó a recuperar más, porque finalmente con la estabilidad del tipo de cambio y ahí los precios crecieron mucho menos que los salarios, y eso en la segunda parte del año anduvo un poco mejor, ¿no? Imagino además Obviamente la erupción del crédito, ¿no? sí, En este sector, digo. Sí. el crédito, como bien decía Enrique, el crédito tracciona mucho esos sectores. Además el crédito creció mucho, desde niveles muy bajos, y tocamos un nivel de crédito muy bajo en el 2023, pero eso está traccionado con el crédito. Y obviamente desde julio, agosto empieza todo a rebotar, pero te diría, son más estos sectores vinculados al crédito y a lo que es bienes durables lo que anda mejor, y creo que va a continuar así este año. Este año va a ser digamos, consumo masivo, y lo vinculado a construcción va a ir un poquito más lento, y el resto va a ir mejorando, ojalá más rápido. Bueno, nos metemos en algunos terrenos espinosos porque vos me lo mencionaste antes, Argentina tenía
una serias distorsiones o serias limitaciones o restricciones, como quieras llamarlo, en todo el tema del comercio exterior, las CIRA y los permisos, y bueno, obviamente todos los temas del tipo de cambio, etcétera. Y también había en algunos sectores, por lo menos, prohibiciones hasta de exportar o limitaciones para exportar. La parte de exportaciones claramente está liberado, y la parte de importaciones, además de la normalización de los pagos, o de la cuasi normalización de los pagos, el gobierno ha tomado algunas medidas, yo no sé si llamarlas más agresivas o no, porque no tengo punto de comparación, pero sí por lo menos en términos de eliminar restricciones que había tanto para arancelarias como cuantitativas en materia de importaciones, facilitar la importación de productos vía, bueno, todo este tema de courier, etcétera, que por supuesto es un monto menor, pero abarca, quizá afecta más directamente a algunos sectores. ¿Cómo se procesa esto? Mira, yo creo que hay que dividir. Muchos de los controles que veníamos de antes eran porque no había dólares en el Banco Central y claramente normalizar todo el funcionamiento del comercio exterior era fundamental, era un costo eso para la industria, no era una defensa. Entonces creo que ahí se hizo un avance. Obviamente después está la discusión más estructural que tiene que ver con los aranceles, la política de apertura o de defensa del mercado interno frente a la competencia más bien desleal de Asia o de China en particular, que creemos que esos son instrumentos súper válidos para utilizar. Hoy hay que entender que estamos en un mundo muy diferente al de que teníamos hace 10 años, ni hablar hace 30 años. Hoy están nuestros principales socios comerciales, Brasil, Estados Unidos, Europa, están subiendo aranceles, están volviendo incluso, la verdad es que hablar de suba de aranceles, que lo estamos viendo hoy con Trump, parecía parte del pasado. Nuestras discusiones como economistas, en todo caso, era mucho más sofisticado el proteccionismo de las economías desarrolladas con ciertas barreras arancelarias, fitosanitarias, de calidad, y obviamente no de aranceles. Hoy volvimos a una discusión de aranceles, entonces vamos a un mundo defensivo y hay que movernos en ese mundo. Entonces es un mundo complicado, entonces, y hay que saber leerlo. Y por otro lado está la realidad argentina, que tiene que ver con nos tenemos que abrir más al mundo, sí, tenemos que integrarnos más, tenemos que importar más para exportar más, claramente sí, pero ahí entra, y nosotros hicimos un trabajo el año pasado, la cuestión del costo argentino, ¿no? Como el costo argentino es más alto, hay muchos elementos de costo, tributarios, financieros, infraestructura, etcétera, incertidumbre macroeconómica, la volatilidad, que si no se avanza en mejorar el costo argentino, claramente para los sectores que están expuestos a la competencia internacional, los va a poner en tensión, y eso problemas con la actividad del empleo y la inversión. A mí me gusta, te robo un minuto, sí, claro, dar un ejemplo. Uno va al peluquero, si uno va al peluquero en un shopping, una buena peluquería, tiene que invertir en diseño, en formar a los peluqueros, tiene que pagar el alquiler, tiene que estar en blanco. El costo argentino es alto para ese peluquero. La diferencia es que ese peluquero compite con el peluquero del otro piso del shopping, la peluquería, perdón, con las reglas de Argentina. Cuando uno baja al supermercado en ese shopping, los productos que están dentro de ese supermercado no compiten con las reglas de Argentina, compiten con las reglas de Estados Unidos, las reglas de China, lo que hacen los países para ganar mercados. De ahí que el problema del costo argentino, lo tributario, lo financiero, afecta a todos los sectores, pero al industrial y a las economías regionales, al sector que compite con el mundo, tanto acá como en las exportaciones, te deja fuera del mercado y te obliga a cerrar. Y no es que lo puedes pasar a precio automáticamente, ¿no? De ahí la complejidad del sector industrial, ¿no? Cómo absorbes ese costo argentino en un mundo muy muy complejo, donde la competencia hoy te diría que es feroz, para usar un adjetivo bien elocuente. Ahora digo, en ese contexto, qué sé yo, cuando uno lo mira teóricamente, porque no sé cómo llamarlo, conceptualmente, para no ser tan grandilocuente, aparecen varias cosas. Primero, hay algunas industrias, pienso en la automotriz, por ejemplo,
que han sabido especializarse, es decir, bueno, Argentina no puede producir todos los modelos de auto, acá se han concentrado en pick-ups o en camiones medianos o lo que fuere, y importan el resto y pueden exportar, porque hacen escala de calidad internacional y pueden exportar lo que sí se produce en la Argentina. Hay posibilidad de... Digo, simplificando, ¿no es cierto?, de seguir ese ejemplo, de decir, bueno, la industria argentina debería poder especializarse en algunos productos específicos donde hay alguna ventaja o donde hay algún mercado local que lo incentiva y poder, después volvemos al costo, ¿no es cierto?, pero dejando ceteris paribus los costos o normalizando los costos, para decirlo mejor. ¿Hay alguna posibilidad de ir por ese camino? ¿Hay alguien que ya se está intentando? Es decir, porque finalmente Argentina tiene que tener una industria que pueda ser competitiva en serio si se pudiera eliminar además todas estas distorsiones que después vamos a mencionar, ¿no? Mira, no solamente hay posibilidad, sino que es lo que hay que hacer, digo, ¿no? Hay que animarse a discutir estas cosas. Yo creo que en Argentina se tiene que especializar por calidad, por servicios, con una norma de exportaciones en su sector industrial. La realidad es que para especializarte, obviamente, integrarte al mundo, abrirte al mundo, es importante, el mercado es clave, las señales de precio, pero también tienes que tener una estrategia productiva. El mercado por sí solo lo que te hace es destruir más que construir en estos procesos, ¿no? Porque uno diría, bueno, vamos a un ejemplo puntual, el sector de indumentaria textil, formal, la parte formal de la cadena genera más de 100.000 empleos, ¿está bien? Es lo mismo que genera todo el sector financiero en la Argentina, en blanco, ¿no? En no registrado es mucho más. Entonces, cuando viene un proceso de caída y de pérdida de empleo del sector industrial, esos empleos no van al sector financiero o al sector de salud, van a la informalidad, van a trabajos de menor calidad, van al trabajo en negro en alguna feria, digo, no al servicio doméstico, digo, ¿no? Entonces me parece que ahí uno tiene que combinar una muy buena macro, el mercado obviamente orientándote, pero una estrategia productiva, digo, ¿qué hago con esa? ¿Cómo me especializo? ¿Cómo tengo un sector, como decías muy bien vos, más especializado, con cierto sector textil, indumentaria, etcétera? Bueno, yo creo que, obviamente con un gobierno nuevo que está priorizando la macro, creo que a medida que avancen los trimestres y sobre todo entendiendo lo que está haciendo el mundo, digo, ¿no? Hoy Estados Unidos, su arancel está cuidando sus industrias. Bueno, hay que leer el mundo para terminar de definir estrategia productiva, que digo, es una combinación entre estrategia productiva y macro con mercado. Digo, es difícil, es teoría, pero lo que hay que hacer, porque si no lo que termina pasando que lo que se destruye, el empleo de las empresas que cierran estos procesos, son mucho mayores a las que se crean, ¿no? Uh-huh. Ahí está el gran desafío de Argentina, ¿no? Cómo hace que pasar un proceso de destrucción creativa, pasar de un proceso de destrucción negativa a un proceso de destrucción creativa a la Schumpeter, hablando en términos teóricos, digo, ¿no? Diego, ese proceso de reestructuración, cierre o de no adaptación, porque en el fondo hay problemas de adaptación derivados del contexto o de las propias empresas, ¿se dio en el 2024? ¿Ya se vio? Mira, yo te diría que yo creo que se dio más en los años anteriores, sobre todo el 18 y el 19, cuando fue entre el 2014 y el 18-19 hay un proceso más de pérdida y de cierre de empresas. Creo que ahora la industria entendió que con el ciclo de crecimiento que hubo, sobre todo el año 21 y el 22, las empresas intentaron aumentar la productividad, sanear sus balances y ser muy cautos a la hora de contratar personal. Entonces, una mala noticia, que es que no se generó mucho empleo formal en los últimos 5 años, hoy es una buena noticia que para la caída del nivel de actividad se perdió poco empleo, solamente 30.000 empleos. Yo creo que ahí hay una buena noticia. Creo que si la actividad se recupera, el empleo debería amortiguarse, no debería haber un gran impacto en el mercado de trabajo. Ahí la luz amarilla para el sector industrial de Argentina es Brasil, porque independientemente de la discusión de costos y tipo de cambio local, acá hay un elemento importante que es nuestro principal socio comercial, devaluó un 25%, claro, depreció su moneda un 25%, y eso,
si nosotros somos con Brasil muy complementarios, hay un 20, un 25% donde competimos, y si no se trata con algunos instrumentos, con algún cuidado, con alguna rebaja de impuestos, la relación con Brasil, eso en algunos sectores puede impactar en el nivel de empleo, digo, ¿no? Obviamente acá es un tema coyuntural, porque sabemos nosotros que por ahí en un año el real se vuelve a apreciar, Argentina sale del cepo y acomoda un poco sus variables, y de repente en un año la relación con Brasil o con algún otro socio comercial importante cambia. El tema que acá tenemos justamente el año que estamos transitando ahora, una relación de cambiaria con Brasil complicado, un mercado, un crecimiento en Brasil bajo, lo mismo en Argentina, hicimos un rebote, todavía no es un mercado muy dinámico, lo cual para algunos sectores eso puede ser complicado si no se piensa algún tipo de mecanismo de cuidado, de amortiguación, digo, pensar algún tema en positivo, financiero, para colaborar con estos sectores, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más perjudicados por este tema Brasil? Y los sectores intensivos en trabajo, parte de la metalmecánica, puede ser el sector autopartista, algunos rubros vinculados al sector textil, indumentaria, juguetes, plásticos, digo. Los sectores más intensivos en trabajo y en ingeniería son los que pueden estar complicados con Brasil. Algunos parte del sector privado tienen algún relacionamiento, algún acuerdo para no coparse el mercado y ver más lo positivo y lo complementario que la competencia, pero como te decía, América Latina, y acá me corro un poco de lo diario, ¿no? Del corto plazo, la verdad que América Latina en los últimos 10 años le fue muy mal, y a Brasil y Argentina, que es Mercosur, fueron los peores alumnos, digo. Es decir, nosotros además le sumamos todo el tema macroeconómico y nuestros propios temas inflacionarios, pero si uno ve el crecimiento del PIB per cápita de nuestra región y nuestro principal socio comercial en particular, pero también podemos ir a Chile, etcétera, es muy malo relativo a otras economías emergentes, África o Asia, lo cual tenemos un problema de bajo crecimiento que afecta que estamos compitiendo entre nosotros por un mercado más chico, digo, ¿no? Diego, yo ni estuve en la reunión que tuvieron con el ministro de Economía, ni tuve ninguna otra información, como te consta, respecto a esa reunión. Pero yo me imagino que en términos de esta idea de bajar el costo argentino, el ministro les pudo haber dicho: miren, por ahora impuestos no, porque hasta que no baje el gasto no puedo bajar impuestos, díganme qué otras cosas tengo que hacer. ¿Qué otras cosas tiene que hacer? Mira, primero, como te decía, hacer un esfuerzo en materia de exportaciones no tiene sentido. Tiene un ejemplo: Trump está subiendo aranceles a la producción industrial argentina, nosotros le cobramos retenciones a la producción industrial, digo. Y como está muy bien, las economías regionales hoy tienen 0% de retención. Uno quiere exportar ajo, cebolla, etcétera, estoy totalmente de acuerdo que tengan 0% de retención. Uno quiere exportar autopartes, productos de acero, aluminio a Estados Unidos y pagar retenciones, digo. ¿Cuánto es el monto de la retención de la exportación industrial? Sí, el promedio entre 4 y 5%. Okay. Pasa que sobre un valor agregado más alto, de muchos insumos es muy alto, digo. Entonces, digo, con un valor, como te decía, Brasil devaluando, Estados Unidos subiendo aranceles. Entonces, acá hay que hacer algo con eso, y también con los saldos acumulados. Hoy sigue habiendo saldos acumulados con el FIP, tanto en ingresos brutos como en Nación, con IVA, impuesto país, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo creo que de corto plazo algún pequeño esfuerzo en materia de financiero con la FIP y de retenciones hay que hacer, es un gran tema. Después hay que hacer una mesa de trabajo para combatir la informalidad, una doble competencia desleal de Asia y de China en particular, y desleal interna, que es el contrabando y el negro. Entonces, lo que tenemos que evitar es que la parte formal de la cadena le gane a la parte informal, y ahí hay que tener un conjunto de medidas de incentivos y de control, digitalización, etcétera, que ayude a que sea más difícil operar en negro, sobre todo en segmentos donde hay competencia desleal. Creo que por ahí viene un poco la agenda de corto plazo, a sabiendas que el partido importante se juega en bajar el costo de la energía, en infraestructura, en logística, en la formación de los trabajadores, etcétera, pero que eso, la realidad que va a llevar varios años en tener una energía a un valor más parecido al de México, de Estados Unidos, que al de Brasil, o bajar el costo logístico por la hidrovía, los camiones, a GNC, etcétera, ¿no? Todo eso que es lo sustantivo en la agenda, que es la competitividad,
no se puede resolver de un día para el otro. Sí, claro, lo que pasa es que no solamente, digamos, coincido con vos en que no se puede resolver de un día para el otro, pero tampoco parece estar por ahora en la agenda, ¿no? Es decir, porque es un gobierno que subestima un poco el tema infraestructura o el tema bien público de la infraestructura, para llamarlo de alguna manera. Y ahí la inversión privada es clave, pero también la inversión pública también juega un rol importante. En la OECD el mismo es muy importante el mix entre inversión, pero también están los temas de caja. Confiamos en que en algún momento esto vuelva un esquema público-privado y que se haga una inversión en energía, rutas, trenes, obviamente con un mix con el sector privado que ponga estos movimientos. Claramente esto es central, ¿no? Sí, pero bueno, estamos por otro lado teniendo que corregir la macro, las reservas, las divisas, el día a día, así que claramente cómo conjugar ambas agendas es lo importante, ¿no? Sí, yo el otro día, otra vez una anécdota muy personal, pero nos pasa todos los días. Estaba en medio de un embotellamiento de tránsito en una autopista del acceso a a la capital, ¿no es cierto? Y no era una hora pico, o por lo menos, bueno, no sé, ahora ya no sé si existe tal cosa como hora pico. Y pensaba que estas reflexiones que te da el hecho de estar en medio de un embotellamiento, de ser economista. Si hubiera sido médico, tenía otro tipo de reflexión. Pero pensaba que la economía argentina, claro, está estancada digamos, en promedio desde el 2011, más o menos, 2012, que subimos, bajamos, pero en promedio no crecemos. Y yo decía, bueno, si Argentina empieza a crecer 4 o 5% por año, si hoy esta infraestructura es un drama, lo que va a hacer si la economía empieza a moverse más intensamente con la ruta, con los puertos, con toda la logística, toda la inversión en logística que hay que hacer, ¿no? Comparto, creo que es uno de los grandes desafíos y preocupaciones. Ojalá que tengamos ese problema, ¿no? Que tengamos un problema de cuello de botella, porque si bien ese problema, por suerte, generalmente esos cuellos generalmente nos obliga a romperlos, ¿no? Claro. A romper los cuellos de botella, pero sí, claramente es un problema de la Argentina y la región, ¿no? La infraestructura es un gran problema regional. Hoy es fácil entrar con Google y ver lo que está haciendo China y decir, Argentina podría tener en la General Paz 3 niveles, digo, no 2 niveles, sí. Un carril para ir, un carril para volver y un carril para un tercer nivel, digo, en altura para la logística. Y bueno, estamos hoy obviamente más cerca abajo de los 60 más que en el siglo XXI que nos muestra China, ¿no? Hoy. Clarísimo. Diego, te agradezco mucho estos minutos, ha sido como siempre muy amable, te mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Lo mismo para vos, Enrique, y muy buena semana. Gracias.